¿Saben qué? ¿Saben qué? La verdad necesito descargar. Necesito descargar porque veo tanta impunidad suelta, pero impunidad pura, suelta, que tengo que descargar, tengo que decir algo y siempre algo se me ocurre para decir. Em, voy a seguir el entrelace, el nudo la trama, el- la saga del machirulo. ¿Viste cuando hay alguien? Vamos a detectarlos, porque ya encontramos a los narcisistas, son terribles, mejor curarlos que dejarlos quebrados, ¿no? Pero, pero quiero hablar esto. Em, Papu, si te está faltando comida, si no tenés comida para alimentar a tu nene y tenés un auto de 6 palos verdes, ¿por qué no haces negocio? ¿Viste? Y si tenés que achicar las cuentas, las achicás. Porque un plato de arroz, un plato de comida no te falta todos los días, ¿viste? Eh, voy a comentar mi historia cuando yo conocí al supermercado Coto. Voy a contar mi historia cuando yo conocí el supermercado Coto. El supermercado Coto siempre, no sé desde qué año está, a ver, ya lo googleo a ver si figura. Desde qué año está Coto. La historia de Coto no la conozco todavía. ¿Desde qué año está Coto? 1987. Yo nací en el 88. O sea que Coto está un año después de que yo nací. En Mar de Ajó. Mar de Ajó, yo cuando era chica me iba siempre de vacaciones a Mar de Ajó con mi mamá. Bueno, cuestión. La historia mía con Coto parte de algo, una historia una historia grata de conocer, ¿no? De cómo yo conozco, cómo yo llegué a ese supermercado. Eh, en el 2001, en el 2001, ¿qué pasa? Pasa el corralito, mucha gente se queda en la calle, muchas personas necesitadas de comida, muchas personas desesperadas. El 2001 es cuando se formó el famoso saqueo, pero el saqueo de llevarse cosas. ¿Cómo partió el saqueo? El saqueo partió de una necesidad de que no había comida en las casas donde vivía la gente o en los lugares. En mi caso yo lo conocí esto cuando empezó el 2001, vi la historia en un hotel familiar, en un hotel municipal, ¿no? Un hotel familiar son hoteles municipales que los mantiene, los subvenciona el Estado para que la gente o la familia que no tiene donde vivir o que está en la calle o que tiene peligro o riesgo de estar en la calle, el Estado le subvenciona un hotel municipal donde puede vivir con su familia, ¿no? La madre, el padre y los nenes o los bebés. Cuestión que nada, esto surge el saqueo, surge de que, nada, había una necesidad, plena 9 de julio, pleno corralito, clase alta discutiendo, clase media discutiendo y clase baja no llegaba ni siquiera a comprarse un sobre de polenta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Mientras la clase alta, clase media, seguía discutiendo y debatiendo en el Congreso, marchas, reclamos, empresas que quebraron, familias que quedaron en la calle y demás cosas, cuando se discute esto, la historia que yo conozco se empieza a difundir en los hoteles municipales, se empieza a difundir esto de lleguemos a un acuerdo con las empresas, con los supermercados. Lleguemos a un acuerdo con los supermercados porque no tenemos comida, porque no hay comida, lleguemos a un acuerdo con los supermercados para poder, para que puedan llegar a por lo menos un plato, una bolsa básica a las habitaciones de los hoteles, a las casas de las familias que necesitadas, a las personas que quedaron en la calle.
Entonces fue esto de decir, bueno, negociemos con los supermercados porque estamos en el corralito y los únicos que se quedaron con plata, con dinero y con mercancía son las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Al ver esto, se planteó y se empezó a decidir, se empezó a discutir y a decidir que vaya uno. No era un sindicato, no eran planeros, no eran nada, porque todavía en ese tiempo ni siquiera los planes estaban. Y entonces empezaba, bueno, que vaya uno, había el padre de alguna familia en particular, por general siempre iba algún hombre o algo por el estilo, porque era como el que estaba acorde de mantener la situación en calma, ¿no? Y mantener todo tranquilo. Y las mujeres siempre más resguardadas por miedo a una violencia, una agresividad o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se plantea, bueno, va fulanito, va menganito a hablar con X supermercado. Voy a empezar a nombrar, por ejemplo, uno que no está más me parece. Por ejemplo, Tía, el supermercado Tía, ¿se acuerdan que es viejo? Bueno, entonces iba una persona, hablaba, en plena crisis, los comercios cerraban temprano, la gente no podía comprar mercadería y demás. Y entonces iba uno y negociaba. Mirá, al dueño de casa Tía, lo que sea, mirá, le decía, hay tantas familias que estamos en necesidad de urgencia porque el alimento no llega a nuestras casas, porque los bebés tienen que seguir tomando la leche, porque los más chiquitos tienen que seguir comiendo y no nos llega ni siquiera polenta, porque quedamos en la calle por el corralito, por la crisis económica, y no podemos conseguir ni siquiera un peso para poder comprar algo de mercadería. Entonces, ¿qué pasaba? Esto se expandía, esto lo hacía, lo empezaba a hacer se iba expandiendo. Primero hablaban con el supermercado Tía, después hablaban con el supermercado, no sé, el supermercado que estaba en Congreso, el más grande. Se trataba de ubicar siempre los supermercados más grandes, más abastecidos, para poder llegar a un acuerdo, una negociación de la crisis que atravesaban millones de muchas familias en la calle, para poder alcanzar, aunque sea un plato, aunque sea el único que se pedía, aunque sea una bolsa de arroz por familia, para que alcance y llegue a esas familias, ¿no? A esos nenes, a esos bebés, a esas madres, a esos padres. En muchas oportunidades sí había padres que si tenían que dejar de comer y salir y ir a discutir con otro supermercado un plato de comida para que sigan comiendo, padres y madres que se quedaban sin comer. Bueno, entonces había acuerdo y no había acuerdo. Había acuerdos con supermercados, llegaba un momento que mismo el supermercado ya no podía llegar a acuerdos, porque sinceramente se quedaba sin mercadería el supermercado y se quedaba sin poder subsanar, o como decir, o sin poder tener mercadería para la otra gente, ¿no? Para la gente que sí podía ir y comprar y pagar, ¿no? Entonces era como que empezó a haber una discusión, como decir, bueno, pero ellos tienen plata para poder comprar y nosotros estamos diciendo que ni siquiera tenemos plata para poder comprar. Eso, y necesitamos una solución, necesitamos una respuesta, ¿no? Y después empezó esto de mucha discusión intensa. Realmente la comida no llegaba, y se seguía viendo que había supermercados llenos de comida, llenos de alimento. Es como esto, como vieron el Titanic, que están todos los botes, y bueno, cuando están todos los botes llenos, dicen, bueno, que vaya primero la clase alta. Entonces la clase baja se queda en el barco y se hunde y se muere, ¿no? Entonces, bueno, ante tanta represión, ante tanta discusión, ante días de pasar de no haber de que no había comida y plata en las mesas, en las casas, en las habitaciones, en las familias, al ver que no había comida y al seguir viendo cómo capaz venía una persona tranquilamente con 10 pesos y se iba y se llevaba 10 arroz para su familia nada más, y capaz que eran 2 personas solas. Llegó un momento discutido y debatido que hubo que terminar una discusión y decir, bueno, hay que hacer algo. Con muchos supermercados se llegó a negociar
y no sufrieron saqueos ni nada por el estilo. Supermercados decían, bueno, vengan a las 6 de la mañana, les armamos una caja, les armamos bolsas y se llevan lo que se tienen que llevar para las familias, para los chicos, para los nenes, para las madres y para ustedes también, a los hombres, ¿no? Entonces cada uno, 6, 5 de la mañana ya estaban haciendo la cola, protegiendo a la vez la empresa, el negocio ese, y y llegaban al acuerdo de poder darles eso, ¿no? Y a veces se llegaba al acuerdo, bueno, hasta que pase esto, o ya va a llegar un momento que no voy a poder hacerlo más, como que había que haber una espera, una negociación y todo, decir, bueno, es como decir, bueno, pero tenemos que acordar, porque no podemos seguir viendo cómo nos falta la comida y cómo ver tu negocio lleno, un galpón lleno de arroz o de fideos, ¿no? Entonces era como que había que negociar y llegar a un acuerdo de pacto persistente. Y hay muchos lugares, imagínense, no había plata para comprarse un arroz, imagínense en ropa. No, la ropa ya no existía. Era la misma ropa durante un año capaz. Y jabón, y capaz que tenías que estar, no sé, 6 meses sin bañarte. Y entonces, bueno, llega un momento que con las empresas, con los negocios, con las marcas, que no hubo acuerdo, con las marcas que no había habido acuerdo, y hay marcas importantes incluidas, con las marcas que no había habido acuerdo, llegó un momento que muchos de estar pasando hambre, miseria, pobreza, se cansaron y dijeron, bueno, está bien, no vamos a agredir, no vamos a matar, no vamos a secuestrar a nadie, no vamos a hacer nada. Pero era a cada empresa y a cada negocio. Ustedes están repletos de cosas y nosotros no tenemos nada, ni un centavo. Entonces, si no es por las buenas, tienen que aprender, tienen que aprender que en un momento, tarde o temprano, se tiene que dar. Entonces, es como que, bueno, empezó lo que es esto de lo que fue 2001 estoy hablando, lo que fue el saqueo, ¿no? Empezaron con supermercados que no se negociaban, porque con los supermercados que se negociaban, muchos de los que habían acordado era como que cuidaban las empresas y los negocios, pero hubo muchas empresas y muchas marcas que no negociaron nada y fueron saqueadas. Yo conozco una marca en particular muy conocida, pero muy conocida, de zapatillas, de ropa de marca, que tiene no voy a nombrarla, pero tiene un león, un tigre. Esa empresa fue saqueada, se llevaban de todo. Y después iban y las daban a los nenes, a los chicos, a los grandes. Los nenes que no tenían remera les daban remera, los nenes que no tenían pantalón les daban pantalón, los nenes que no tenían zapatillas les daban zapatillas, porque lo primero que se llevaban era la ropa de los chicos, de esas marcas que no había habido acuerdo, ¿no? Lo primero que se llevaba y la primera prioridad eran los bebés, los chicos, y después recién ahí, los más grandes. Y por último era el hombre de la familia, el hombre de la casa o lo que sea. Entonces, nada, quiero plantear esto un poco. Y bueno, y con este negocio, con esta empresa, yo hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco, había llegado a acordar con una clase, con un grupo grande de subsanar y de mantener y de cómo decir, y de acordar que hasta que la crisis económica se termine de resolver, la empresa iba a seguir aportando y brindando a las familias más necesitadas. Eso no fue solo con esta empresa, eso fue con muchos, y sobre todo muchos supermercados. El tema de las ropas empezó después. La primera emergencia y la primera urgencia fue la comida. Y ahí es como empezó a surgir esto de los que muchos que no conocen la calle les suelen decir planeros, ¿no? Así que bueno, les dejo la historia, les dejo el mensaje, besitos, bendiciones.